¿Y ahora? ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Ahí se ve, pero fíjate si podés iniciar la presentación. Eso, ahí está, perfecto. Bárbaro, Dani. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes. Yo soy Daniel Beltramino y les voy a hablar un ratito del trasplante de hígado. En los últimos años, los trasplantes de hígado ha ocurrido algo muy particular. Han disminuido los costos, han disminuido las contraindicaciones y han aumentado las indicaciones, todo lo cual ha llevado a que haya un aumento de pacientes en la lista de espera. La sobrevida mundial al año de un trasplante de hígado en general es del 90%, y eso es gracias a que ha mejorado la técnica quirúrgica, a la utilización de soluciones de preservación de mejor calidad, como la solución de Wisconsin, que fue un gran cambio. En la antigüedad, que no es tanto, yo cuando digo antigüedad por ahí suena como que hace 100 años y en realidad hace 30 años, se usaba el Eurocollins, lo cual permitía mantener al hígado fuera del cuerpo del donante solo 6 horas, mientras que hoy en día con la solución de Wisconsin el órgano puede estar fuera del cuerpo, o sea en la heladera, hasta casi 24 horas, lo cual permite hacer las cirugías más tranquilo y con mayor tiempo. La inmunosupresión mejoró muchísimo, fundamentalmente la ciclosporina, fue un cambio en el trasplante. Hay una mejor selección de candidatos, un mejor manejo en el pre y en el postoperatorio, y gracias a la nueva antibiótico-terapia, mejor prevención de infecciones. Un poco la evolución del trasplante de hígado es el siguiente. En el 1963 se hace el primer trasplante de hígado en Estados Unidos, pero no vive. Y en el 67 Thomas Starzl hace el primer trasplante de hígado en un niño por un hepatoblastoma. Desde que se comenzó a utilizar el hígado, empezaron a haber ablaciones multiorgánicas. Antes el único órgano que se trasplantaba era el riñón, con lo cual hubo que ir acostumbrando al resto de los cirujanos que habitualmente ablacionaban el riñón a tomar los reparos necesarios para que no perjudiquen, no dañen las arterias y venas que se necesitan para un trasplante de hígado. Una vez que se empezó, que el NIH acepta el trasplante como tratamiento, hubo una gran cantidad de trasplantes. El primer centro de trasplante donde estaba Starzl es Pittsburgh, donde prácticamente se hacían 500 trasplantes por año. Ahí, por supuesto, que empiezan a verse complicaciones y se comienza a utilizar el retrasplante como tratamiento para algunas patologías que se veían. Y como ustedes sabrán, siempre es mucho más dificultoso reoperar a alguien que cuando uno entra a hacer una cirugía en una cavidad virgen. Se mejoró el bypass venovenoso, se pone una cánula en lo que sería la vena ilíaca y otra en la vena porta, con lo cual toda la sangre venosa de los miembros inferiores y esplácnica se saca, dejando prácticamente exangüe la zona del hígado. Esta sangre pasa por una bomba y es devuelta al cuerpo para que llegue a la aurícula derecha a través de la vena axilar. Es así como se hacían los primeros trasplantes. Esto mejoró muchísimo la sobrevida de los trasplantes. La reducción hepática es una técnica de partición que hizo Bismuth. Con el aumento de los niños en lista de espera, no había la cantidad de donantes que uno quería para los pacientes que estaban en listas, con lo cual se empezó a hacer la reducción hepática, o sea, de un órgano
completo, si algún paciente pediátrico necesitaba con emergencia un órgano, lo que se hacía era partir el hígado en el segmento 2-3 y solo colocar esa porción de hígado. Los injertos vasculares, la causa más común del trasplante son la cirrosis, independientemente de la etiología, en su versión crónica, y no es poco habitual que haya trombosis, tanto de la vena porta como de la arteria, esto es por el éstasis que genera el hígado cirrótico a la circulación venosa portal. Ustedes saben que el hígado es el único que tiene doble flujo que le entra arterial y venoso a través de la arteria hepática y de la vena porta, con lo cual, como ven acá, se pueden utilizar injertos que habitualmente son la vena y la arteria ilíaca del mismo donante, evitando utilizar las prótesis artificiales. La solución de Wisconsin, como les comenté antes, que eso permite alargar el tiempo que el órgano puede estar fuera del cuerpo. El split, una técnica descrita por un alemán, en donde, a diferencia de la reducción hepática, como la que describe Bismuth, este alemán, no me acuerdo el nombre ahora, la división del hígado la hace en lo que es el hígado izquierdo y el hígado derecho, no desechando la parte derecha del hígado, sino que con una adecuada disección del pedículo hepático que entra tanto al hígado izquierdo como al hígado derecho, pueden ser utilizados ambos hígados, el izquierdo y el derecho, por ejemplo, para trasplantar a un paciente pediátrico y a un paciente adulto, dependiendo del peso de los receptores, con lo cual, con un solo donante, se estarían trasplantando 2 personas en lista de espera. El donante vivo pediátrico, ante la necesidad y el aumento de pacientes pediátricos en lista de espera, se decidió hacer un donante vivo pediátrico, o sea que a un paciente, a una persona viva, se le saca el segmento 2-3 y en general el segmento 2-3 de una persona adulta alcanza para trasplantar, sin hacer mediciones de volumen y demás, a un niño que pese hasta 30 kilos, con lo cual prácticamente hoy, porque aparte esto permite en cierta forma programar el trasplante, por ejemplo, en un hepatoblastoma, en donde el paciente tiene que recibir quimioterapia, se puede planificar mucho mejor y nos ahorramos el tiempo de lista, de lista de espera, y se le puede programar mucho mejor la quimioterapia. Donantes añosos, en un primer momento solo se utilizaban donantes de hasta 50 años. Con el tiempo hemos aprendido que mientras el órgano se encuentre bien, no importa la edad del donante, incluso se ha llegado a utilizar hasta órganos de donantes de 75 años. Estoy hablando en particular del hígado. No es así para el resto de los órganos, pero si tenemos un hepatograma normal y cuando uno va a hacer la cirugía de la ablación ve que el órgano está en buenas condiciones, puede ser utilizado. El piggyback, a diferencia de la bomba que les mostré antes, la técnica del piggyback lo que hace es ligar y seccionar todas las venas espiguelianas que van hacia la cara posterior del hígado, con lo cual, ahí se los muestro de nuevo, la vena cava sigue el flujo a la aurícula derecha. Esto que ven acá con un Sherman clamp es el CAF, es la boca de las 3 venas suprahepáticas juntas. Como ven en este Doppler, el flujo de la vena cava no es interrumpido,
con lo cual el paciente le ahorramos todas las complicaciones que puede traer el ponerlo en bomba. Hoy en día prácticamente todos los trasplantes se hacen de esta manera, con el piggyback, y es muy raro, excepto en aquellos pacientes que ya van a ser trasplantados por cuarta o por quinta vez, pero más que nada por las adherencias y por la dificultad de reconocer las estructuras, más que por una cuestión de que sea útil la bomba. En algunos casos, yo diría algo desesperados, como puede llegar a ser una hepatitis fulminante. En esos casos, a veces es necesario sacar el órgano, que es lo que le está haciendo mal al paciente, y mientras esperamos a que llegue el órgano de la ablación, para evitar que se congestione todo el lecho esplácnico, lo que se hace es anastomosar transitoriamente la vena porta, como ven acá, a la vena cava, para, como les dije antes, evitar el edema, fundamentalmente, tanto del intestino delgado como del intestino grueso, y así nos da tiempo para esperar a que llegue el órgano. El donante vivo relacionado adulto, el pediátrico también es relacionado. En nuestro país, por ley, los trasplantes deben ser entre familiares de hasta cuarto grado, si no, tiene que ser autorizado por un juez. Esto fundamentalmente se hace para evitar, como se imaginarán, el tráfico o la venta de órganos, cosa que, por suerte, nunca ha pasado en nuestro país. A diferencia del donante vivo pediátrico, la cirugía que hay que hacerle a la persona que dona su hígado derecho ya es una cirugía mayor, porque el hígado derecho aproximadamente representa el 60% del volumen hepático total, con lo cual la probabilidad de tener complicaciones en el donante son mayores. El trasplante auxiliar ortotópico, este es un trasplante muy atractivo, pero que lamentablemente no se puede hacer muy seguido. Un poco la idea es en que hay que hacer una hepatectomía en el receptor para darle lugar al órgano que vamos a implantar. Esto, por ejemplo, se puede hacer en las hepatitis fulminantes por acetaminofeno, en donde el hígado, después de la necrosis que tiene, a los 40, 50 días se regenera y vuelve a funcionar. Entonces la idea es poner el volumen de hígado necesario para sostener con vida a esa persona, a ese paciente, hasta que el órgano nativo, el hígado nativo, sane y empiece a funcionar, con lo cual, una vez que el órgano nativo empieza a funcionar, al paciente se le deja de dar inmunosupresión y este hígado, o medio hígado, mejor dicho, trasplantado, va a la atrofia y el paciente no tiene todas las complicaciones de un trasplante habitual. En la evolución de los trasplantes también está la reconstrucción biliar sin tubo en T, tubo de Kerr. La reconstrucción de la vía biliar sigue siendo, en cierta forma, el talón de Aquiles del trasplante. Es lo que mayor morbilidad produce en el post-trasplante, llegando aproximadamente a un 30%. Indicaciones y resultados. ¿Quiénes tienen indicación de un trasplante hepático? Como cosa general, pacientes con hepatopatías agudas o crónicas, severas e irreversibles. El trasplante dentro del arsenal terapéutico es lo último que debemos utilizar. En aquellos pacientes que tengan ausencia de contraindicaciones para ese trasplante. Las indicaciones más frecuentes, por lejos, la cirrosis descompensada, le sigue la hepatitis fulminante, algunos tumores, no todos, y enfermedades metabólicas. Con respecto a la cirrosis, estas son las indicaciones de trasplante hepático. Fíjense que el 80% de los pacientes trasplantados de hígado
son por enfermedad crónica y solo el 20% con una hepatitis fulminante. Fíjense, 86% de cirrosis en adultos, 55% de cirrosis en niños, fundamentalmente por la atresia de vía biliar, y solo un 14% de hepatitis fulminante. ¿Qué nos interesa saber en una cirrosis hepática? La etiología, la severidad, si tiene alguna contraindicación o no, y si hay tratamiento alternativo. Con respecto a la etiología, esta es las etiologías más frecuentes de cirrosis en adultos en Argentina: hepatitis C, cirrosis biliar primaria, alcohol, autoinmune, criptogénica, colangitis esclerosante primarias y el resto. Estas son las cirrosis en los niños, por lejos. La más común es la atresia de vías biliares, le sigue la autoinmune y después también tenemos, pero como cosa poco frecuente, criptogénica, déficit de alfa-1 antitripsina, Caroli, colangitis esclerosante, Alaguil. La importancia de la etiología, ¿a qué se debe? Al riesgo de recurrencia post-trasplante. Hay algunas patologías, algunas etiologías, perdón, que son frecuente y trascendente, que recidiven, que recurran, porque pueden llevar a perder ese nuevo hígado trasplantado. Y los más frecuentes son la hepatitis B, la hepatitis C, el cáncer y el alcohol. Estas son menos frecuentes y, en definitiva, no es de mayor importancia porque se las puede terminar medicando, por ejemplo, en el caso de la colangitis esclerosante o la hepatitis autoinmune, con corticoides. La importancia también es importante por el riesgo del hepatocarcinoma que se presenta en las distintas etiologías. Y fíjense, por ejemplo, que el 21% de los pacientes con virus B más el 57% con virus C tuvieron hepatocarcinoma asociado. O sea, entre el B y el C prácticamente tenemos que el 80% incidentalmente se le diagnosticó un hepatocarcinoma. La etiología también nos importa porque, como les dije antes, tenemos que ver si no hay algún tratamiento médico para evitar llegar al trasplante o por lo menos estirarlo el mayor tiempo posible. En el caso de la hepatitis B, tenemos, por suerte hoy en día, todos estos antivirales, la amibudina, defovir, tenofovir, pacientes con DNA positivo que se vuelven negativos, y lo ideal es que esto sea antes del trasplante. ¿Por qué? Porque si nosotros trasplantamos con un DNA negativo, el riesgo de recurrencia es mucho menor que si es positivo. Con respecto a la severidad, tenemos parámetros objetivos y subjetivos. Dentro de los parámetros clínicos, de los parámetros objetivos, hay clínicos y bioquímicos. Los clínicos son el número y severidad de las complicaciones mayores. Los bioquímicos, el grado de insuficiencia hepatocelular. Los subjetivos son el grado de invalidez y la calidad de vida. Estas son las complicaciones mayores de todas las cirrosis: ascitis refractaria, síndrome hepatorenal, encefalopatía portosistémica, infecciones bacterianas, síndrome hepatopulmonar y hemorragia por varices esofágicas, que esta en particular es la complicación que con mayor porcentaje lleva a la muerte. Dentro de las cirrosis colestásicas tenemos el prurito refractario, el aumento progresivo de la bilirrubina, colangitis bacteriana y, en menor medida, osteoporosis, hiperpigmentación y xantomatosis. El grado de insuficiencia hepatocelular lo podemos medir con los factores de la coagulación y con la albúmina, y en menor medida con la colinesterasa y el colesterol. El primer parámetro que vamos a ver alterado son los factores de la coagulación, ya que aquellos factores vitamina K dependientes son producidos en el hígado. Con respecto a los subjetivos,
Lo que importa es el impacto de la enfermedad en la vida diaria del paciente, si tiene capacidad de trabajo o de estudio, cómo es en su vida familiar y social, la necesidad de reposo, la actividad sexual y el deterioro de la imagen personal. Las contraindicaciones. El HIV positivo hoy es relativo. En los centros grandes de alto volumen se están trasplantando pacientes HIV positivo con, por supuesto, que hay parámetros con los cuales se acepta al paciente y no si tuvo enfermedades marcadoras, demás. El alcoholismo o la drogadicción activa, para que un paciente, por ejemplo, una cirrosis alcohólica, para poder enlistarlo, tiene que tener 6 meses de abstinencia. Ahora se está evaluando si con 3 meses es posible incorporarlo en la lista de espera. Cáncer extrahepático, hipertensión pulmonar severa. La hipertensión pulmonar severa tiene un 95% de mortalidad. Son pacientes que no hay inconvenientes durante el acto quirúrgico, pero que a los 3 o 4 días están en la habitación y de golpe tienen un paro cardiorrespiratorio, enfermedades irreversibles de otros órganos y, por supuesto, fallo multiorgánico. Con respecto al tratamiento alternativo, en el caso del alcoholismo activo, lo importante es la abstinencia, porque dependiendo de la agresión que haya cometido el paciente, podemos tener fibrosis o cirrosis y con la abstinencia eso puede retrogradar y por lo tanto a lo mejor ese paciente no llega a un trasplante o por lo menos lo demora. La hemorragia por varices sin otras complicaciones, como les dije, la hemorragia por varices es la complicación que mayor porcentaje de muerte tiene. Por lo tanto, a estos pacientes es necesario, hasta que accedan al trasplante, colocar un TIPS o hacer un shunt portocava. Y el diagnóstico inicial de la enfermedad tratable, en el caso, por ejemplo, de un autoinmune, se la puede medicar con corticoides, en el caso de la hepatitis B, con antivirales, lo mismo con el Wilson, que es la del cobre. Si no, estos pacientes llegan tarde. ¿Cuál es el momento para trasplantar al paciente? Cuando el paciente está lo suficientemente mal como para requerir un tratamiento tan agresivo como es un trasplante, pero lo suficientemente bien como para tener el mínimo riesgo quirúrgico posible. Tengan en cuenta que el acto quirúrgico del trasplante tiene un 50% de mortalidad. Fíjense cómo cambia la sobrevida postoperatoria en aquellos pacientes que están en el domicilio, en la casa, esperando a que los llamemos para que se puedan trasplantar, con respecto a aquellos pacientes que ya están ventilados en terapia intensiva y lo más probable que con alguna complicación. Esto es lo que hay que tratar de no hacer. Un paciente con ascitis refractaria, peritonitis bacteriana espontánea, en ARM, está desnutrido, hay que hacerle nutrición enteral y en realidad estos trasplantes heroicos, la mitad sale bien y la mitad lamentablemente sale mal. Por suerte para este señor salió bien y fíjense cómo le cambió la vida. Esta es la sobrevida al año, dependiendo de la etiología. Están todas por arriba del 80%, excepto las metabólicas, que tienen un 75%. Y fíjense que a los 5 años siguen estando por 80% todas, o mejor dicho, las patologías más comunes, mientras que las metabólicas, que al año solo tienen un 75% de sobrevida, a los 5 años solo tienen un 50%. La otra causa importante de trasplante es la falla hepática fulminante. Es un paciente sano que desarrolla síntomas sugestivos de enfermedad hepática y que en el laboratorio vamos a ver que tiene ictericia o aumento de las enzimas
del hígado. Hay 3 hipótesis válidas. Una enfermedad aguda, no es lo más frecuente, pero algunas enfermedades crónicas tienen una fase aguda con la que pueden debutar, y un paciente con una enfermedad crónica al cual se le agrega una enfermedad aguda. Esta es la causa más frecuente de las hepatitis fulminantes. El mayor porcentaje es indeterminada, fundamentalmente en adultos. Le sigue la viral, la tóxica y por drogas. Enfermedad crónica de presentación aguda, una reactivación, la podemos encontrar en la hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson o en la hepatitis B. En el caso de la hepatopatía crónica más una enfermedad aguda, es el caso de una infección delta en un portador, por ejemplo, crónico de virus B. Este delta no es el del coronavirus, ¿eh? O bien que tenga una cirrosis a la cual se le agrega una hepatitis aguda, por ejemplo, ya sea por drogas o por tóxicos. Esta es la etiología de la hepatitis fulminante en Argentina. Como les dije, en adultos lo más frecuente es la indeterminada, le sigue la autoinmune, hepatitis B, drogas, hepatitis A, embarazo. Esta diapositiva la dejé, que es vieja, esta slide, porque fíjense que en los niños el 60% de la etiología correspondía a la hepatitis A. La infección por el virus A hacía una hepatitis fulminante, muy poco frecuente, menos de un 3% de los niños, pero cuando la daba, en el 60% de los casos terminaba en trasplante. Desde hace 9 años que en el país se empezó a vacunar a los niños recién nacidos contra la hepatitis A, no hemos vuelto a trasplantar, o por lo menos no se ha publicado nada, a ningún paciente pediátrico, ni pediátrico ni adulto, por infección por virus A. La historia natural de la hepatitis fulminante es una necrosis hepática masiva, regeneración y restitución completa, pero lamentablemente esto ocurre solo en el 10 al 20% de los casos. Entre la necrosis y la regeneración se producen complicaciones que llevan a la muerte en el 80 o 90% de los casos. ¿Qué es lo que hay que hacer con un paciente con una hepatitis fulminante? Si tenemos la etiología, el tratamiento de la enfermedad de base, acetilcisteína, si es por acetaminofén, aciclovir, esteroides, el tratamiento de las complicaciones, al no funcionar el hígado y no poder sacar, digamos, filtrar las toxinas a nivel hepático, la manera en que la hepatitis fulminante produce el fallecimiento del paciente es por un edema cerebral, también puede ser por sepsis. Hígado artificial, se han hecho algunos experimentos, pero ninguno funcionó, con lo cual el único tratamiento para que ese paciente viva es el trasplante hepático. Ahora, ¿cuál sería la situación ideal? Tener un marcador pronóstico confiable, en donde si el pronóstico es favorable, hacer un tratamiento médico y ver en una semana, 10 días, qué evolución tiene. Si anda bien, fantástico, y si anda mal, lo trasplantamos. Y si tiene un pronóstico desfavorable, rápidamente lo trasplantamos. Estas son las indicaciones en una hepatitis fulminante: coma hepático grado 4, encefalopatía progresiva, coagulopatía progresiva. Con estos 3, la indicación de trasplante es más que clara. Los únicos criterios pronósticos de los que disponemos hoy son viejos, son los del King College, que es inglés, y los de Clichy, que son franceses. Estos criterios del King College son largos y difíciles de acordarse, y depende si es producida por el acetaminófeno o no. De todas formas, con un RIN por arriba de 6.7
o etiología desfavorable, edad menor de 10 o mayor de 40, un RIN de 3,5, bilirrubina más de 17, y si es aguda o subaguda es indicación de trasplante. Lo de aguda o subaguda depende desde que el paciente se pone ictérico hasta que presenta la encefalopatía. Si es dentro de los 7 días es aguda, después de los 7 días pasa a ser subaguda. Y si es producida por el acetaminofeno, el pH, la encefalopatía, creatinina y el RIN. Los franceses son más fáciles de recordar. Factor 5, menos de 30 en pacientes mayores de 30 y factor 5 menos de 20 en pacientes de menos de 30 años. Lo único que acá toma como a la encefalopatía grado 3-4 como indicación de trasplante, y la encefalopatía es subjetiva del médico tratante, con lo cual eso no es lo ideal para un criterio pronóstico. Este es el valor predictivo positivo y este es el negativo. Fíjense que tanto los de Clichy como los del King College tienen un valor predictivo positivo alto, pero un valor predictivo negativo bajo, con lo cual la sensibilidad y la especificidad, fíjense que los franceses tienen solo un 60% con una especificidad del 70%, mientras que los del King College son un poquito mejores, pero no son del todo confiables. Hoy lo que se usa, o lo que se está empezando a utilizar ya desde hace tiempo en la enfermedad crónica, pero ahora también en la enfermedad aguda, es el score de MELD, Model for End-Stage Liver Disease, que fue publicado por la Clínica Mayo, en donde las variables utilizadas son pocas y fáciles de obtener, son objetivas y cuantitativas, y es un sistema continuo. El MELD se calcula fácil, se calcula, viene una app, con lo cual uno lo único que tiene que poner es el valor de la creatinina, de la bilirrubina y del RIN, y eso le da un número. El número más alto significa que ese paciente está más enfermo que el resto, particularmente en las hepatitis fulminantes. Si un paciente tiene un MELD por encima de 30, las posibilidades de morir si no se trasplanta son altas, arriba de un 75%. Esta es la sobrevida actuarial en hepatitis fulminante al año y a los 5 años. Si bien en niños prácticamente tenemos un 82% que se asemejaría a la sobrevida de los pacientes trasplantados por enfermedad crónica, fíjense cómo disminuye en adultos, por debajo del 70%, llegando casi a un 65% a los 5 años, que si recuerdan es el porcentaje de sobrevida que tenían las enfermedades metabólicas, que eran las de menor sobrevida en pacientes con enfermedad crónica. Entonces, los resultados obtenidos en esta enfermedad, en la hepatitis fulminante, en pacientes con cirrosis que esperan el órgano, en terapia intensiva, como les mostré al principio, y hay una baja aplicabilidad del trasplante por falta de órganos. O sea, si, por ejemplo, bueno, ni hablar ahora en época de pandemia, pero antes de la pandemia, si un paciente llega por una hepatitis fulminante, se le inscribe en emergencia en el INCUCAI, y como el único tratamiento que hay para esta enfermedad es el trasplante, la vida de ese paciente solo depende si hay algún donante en el transcurso que ese paciente esté en condiciones de ser trasplantado, que no se deteriore. Y lamentablemente, en algunos casos nos ha pasado de que el paciente fallece o se vuelve intrasplantable
y termina falleciendo. ¿Cómo aumentar esa aplicabilidad del trasplante? Utilizando donantes cadavéricos marginales, con la técnica de la bipartición, el split y la utilización de los donantes vivos. Con respecto a los tumores, el trasplante de hígado es el único trasplante de órganos que permite trasplantar un tumor maligno, como es el hepatocarcinoma en los adultos, el hepatoblastoma en los niños, también hemangioendotelioma epitelioide, tumores neuroendocrinos y adenomatosis múltiple. Por supuesto que para que un paciente se pueda trasplantar, tiene que estar dentro de determinados criterios. Por ejemplo, un nódulo único de hasta 5 centímetros o hasta 3 nódulos de hasta 3 centímetros. Estos criterios son los criterios de Mazzaferro y no puede tener invasión portal o ganglionar ni metástasis extrahepáticas. Si uno respeta estos criterios de Mazzaferro, son los criterios de Milán, la sobrevida al año es del 85% y a los 5 años del 80%. Entonces, la disyuntiva es, ante un hepatocarcinoma, ¿qué hacer? Si ir a una cirugía o directamente trasplantar. Un hepatocarcinoma como único nódulo en un paciente cirrótico compensado Child-A, la verdad que es atractivo ir por la cirugía. Ahora, el tema de la resección quirúrgica es que la chance de curación del hepatocarcinoma es baja y en general al tiempo vuelve con recurrencia múltiple o metástasis extrahepáticas y eso hace que el paciente pierda la opción del trasplante. Mientras que el trasplante de hígado tiene una alta chance de curación del hepatocarcinoma, porque en realidad uno está sacando el órgano que predispone a que ese hepatocarcinoma se desarrolle y eventualmente crezca. Por lo tanto, en estos pacientes en particular es en donde más se ha utilizado el donante vivo relacionado. El diagnóstico del hepatocarcinoma se hace un screening en aquellos pacientes que están en lista de espera, solo con el dosaje de la alfa-fetoproteína y una ecografía cada 6 meses. Fíjense, hasta en un 30% de los pacientes que están en seguimiento en lista de espera o incluso en los hígados trasplantados aparecen incidentalmente, se descubrió que tenían un hepatocarcinoma. Esta es la sobrevida en cirrosis con y sin hepatocarcinoma. Cirrosis sin hepatocarcinoma, por supuesto que es la más alta. El hepatocarcinoma incidental es aquel que por su tamaño no se alcanza a diagnosticar por las imágenes, por el diagnóstico por las imágenes que hoy en día tenemos, mientras que sí cae en aquellos pacientes que uno trasplanta con diagnóstico de hepatocarcinoma. Trasplante en enfermedades metabólicas no es muy frecuente. El trasplante está indicado para corregir defectos genéticos de origen hepático que producen enfermedades extrahepáticas. Macroscópicamente e histológicamente son normales. Las enfermedades más frecuentes son la amiloidosis familiar, que ataca el sistema nervioso, la hiperoxaluria tipo 1 al riñón y la hiperlipidemia tipo 2 al corazón. El trasplante debe realizarse previo al desarrollo de complicaciones extrahepáticas irreversibles. Esta es una chica que tuvimos que trasplantar de 24 años, hubo que hacerlo con un donante vivo. Fíjense cómo tenía los depósitos de colesterol,
Esto es pre-trasplante y esto es post-trasplante. Pero bueno, esto es nada más que algo estético. En realidad hubo que trasplantarla porque a sus 24 años ya tenía hechos 5 bypass aortocoronarios por el alto colesterol que ella manejaba. Esta es la progresión de pacientes en lista de esperas versus trasplantados. Fíjense con el tiempo cómo ha ido aumentando la cantidad de pacientes en lista con respecto a los pacientes trasplantados. Esta es la denuncia de operativos en general de todo nuestro país. Por supuesto que donde mayor operativos hay es en Buenos Aires. Nosotros tenemos 8,3 donantes por millón de habitantes, para que más o menos se den una idea. El país que mayor donantes por millón de habitantes tiene es España, que llega a 33. No todos los operativos son con ablaciones multiorgánicas, o sea, a veces los pacientes no están en condiciones o hemodinámicas o porque tuvieron algún golpe, por ejemplo en el tórax, y entonces no sirven o no pueden ser utilizados los pulmones, pero sí los riñones. ¿Cómo mejorar la aplicabilidad del trasplante? Los que le conté al principio, en el 84, Bismuth hizo la técnica de injertos reducidos para poder trasplantar a pacientes pediátricos que estuvieran en lista de espera. Fíjense a los 2 meses cómo se ha hipertrofiado el hígado. Prácticamente parece un hígado entero normal. Así es como queda en la cavidad abdominal, no teniendo la disposición anatómica. Lismayer fue el autor de la técnica del split. Como les dije antes, en este caso sirve tanto el hígado derecho para un adulto como el izquierdo para un niño. Hay que tener cuidado con la arteria hepática derecha, con la rama derecha de la vena porta y la rama derecha de la vía biliar, o sea, el pedículo hepático para cada hígado. Lo bueno de esto es que se trasplantan 2 pacientes con un solo donante. Lo malo y lo que habitualmente termina ocurriendo es que hacer este tipo de cirugía en un operativo que a veces te toca en hospitales que no están preparados para hacer este tipo de cirugía, sumado, es porque a veces te toca ablacionar, por ejemplo, en un shock room, en el Evita de Lanús. Entonces no hay buena luz, no tenés buen electrobisturí. Y la verdad que quirúrgicamente se complica en un paciente inestable, porque en realidad no es un paciente, es un cadáver, y los donantes hemodinámicamente son muy lábiles, hay que saberlos mantener para que los órganos puedan ser donados. La utilización de donantes marginales, que hay criterios mayores y menores. Los mayores, un peso mayor a 100 o un BMI mayor de 28, una parada cardíaca o una esteatosis, o sea, grasa en el hígado mayor del 30%. Los criterios menores son edad mayor de 50 años, una presión sistólica menor de 70, la utilización de dopamina o cualquier, para mantener la presión por encima de 15 gamas, la SAT-Dialat por 2, una PO2 menor de 90, una acidosis, pH menor de 7,3, perdón, y hemocultivos positivos. Un mayor y un menor o 3 menores hacen que ese donante sea marginal. Estos son los resultados con donantes cadavéricos marginales. Esto no fue muy amplia la muestra, por eso esa pequeña diferencia, pero lo importante de esto es que uno no puede, o mejor dicho, no conviene utilizar un donante marginal, o sea, un órgano, un hígado que no esté perfectamente bien,
en un paciente que esté muy enfermo, porque es una muy mala combinación. Lo que sí a veces se puede hacer para disminuir un poco el tiempo en lista de espera es estos hígados marginales, utilizarlos en pacientes que estén esperando un órgano en su domicilio, que tengan un buen performance status, y ahí sí los resultados no son malos, o por ejemplo un paciente que está con un hepatocarcinoma y para evitar que llegue a hacer metástasis extrahepáticas o una invasión vascular, es preferible trasplantarlo con un órgano que no sea 10 puntos. La otra manera es la utilización del donante vivo. Los fundamentos es la falta de órganos cadavéricos. La mayor experiencia es en Oriente, en Japón, ausencia de donación cadavérica por una cuestión religiosa. En Estados Unidos se comenzó por la gran cantidad de pacientes en lista de espera y la diferencia entre los trasplantados y los que quedaban por trasplantar, y en nuestro país por el bajo número que tenemos de donantes por millón de habitantes. Hacer un donante vivo es un poco jugársela, porque en definitiva el donante no es un paciente, es una persona que está sin ningún inconveniente y decide exponerse por un bien muy noble a una cirugía que eventualmente en el mundo han ocurrido muertes. Los riesgos en la persona que dona están asociados a cualquier cirugía, complicaciones que se pueden presentar en la anestesia, puede sangrar y requerir transfusiones, y hasta el mejor banco tiene un 5% de transmisión de infecciones, virales me refiero, infecciones o eventraciones, complicaciones biliares, ya sean fístulas o estenosis, y si uno no tiene o no calcula adecuadamente la volumetría tanto del hígado que va a donar como del que le queda, eventualmente puede tener una insuficiencia hepática. Todavía los primeros trasplantes con donante vivo se hicieron en Buenos Aires, en la Fundación Favaloro, a partir del año 2000, con lo cual hace 20 años. Y el miedo o la pregunta que nos hacíamos en ese momento es, porque en general se buscan donantes jóvenes, donantes ideales. Entonces eran personas de entre 20 y 30 años. ¿Qué pasa si uno le saca el hígado derecho y esa persona a los 60 años tiene un cáncer de colon y hace una metástasis hepática? No va a tener la posibilidad de someterse a una cirugía para esa resección de la metástasis hepática. Eso es uno de los planteos que nos hemos hecho en ese momento, pero todavía no nos ha tocado pacientes que nos hayan presentado este dilema. Esta es la mortalidad en los donantes, que va del 0,1 al 1%, que es un montón, porque es una persona que estaba mirando televisión en su casa. Es más, hay menos en las seccionectomías laterales izquierdas, que es para los trasplantes pediátricos, pero fíjense, en hepatectomías derecha, 9 de 3.000. ¿Quiénes serían los más beneficiados? Aquellos pacientes con cirrosis con una función hepática estable por más de 7 meses en listas porque no avanzan. Pacientes con enfermedades metabólicas, como le comenté a la chica esta, porque tienen una función hepática normal. Pacientes extranjeros, por ley, no se puede trasplantar a un extranjero con un órgano de un donante argentino. Y el otro es aquel paciente que haga un fallo hepático fulminante y en el tiempo no aparezca un donante cadavérico. Con respecto a la cirugía del donante, se toman varias consideraciones, como una hemodilución normovolémica para no transfundirlo, la utilización del side saver, o sea, la sangre que se pierde, se aspira y le es devuelta al paciente,
Se hace una colangiografía intraoperatoria para tener un mapeo de lo que es el árbol biliar, una ecografía intraoperatoria. La hepatotomía es a la derecha de la vena suprahepática media, de las 3 suprahepáticas, la derecha, la media y la izquierda. Nosotros al donante le dejamos la izquierda y la media y solo le anastomosamos la derecha en el receptor. La transección del hígado se hace bajo guía ecográfica porque en este caso es tan importante el hígado que queda en la persona que lo está donando como el que tenemos que sacar que sea útil para el paciente a trasplantar. Esta es la disección del pedículo, esta es la arteria hepática derecha, esto que se ve acá medio azul es la vena porta y acá ya está canulada la vía biliar a través del conducto cíctico para hacer la colangiografía. Así es como queda el hígado antes de cortar los pedículos vasculares. Acá está la colangiografía, que una vez que se termine de seccionar todo, se vuelve a hacer una colangiografía de control para ver cómo quedó el árbol biliar en el hígado izquierdo. Esta es la rama derecha de la arteria, esta es la rama derecha de la porta, acá ya está seccionado en la rama derecha de la vía biliar y solo queda, no sé si alcanzan a ver, pero esta es la vena suprahepática, solo resta cortar esto para que se abra. Si acá ven, acá es la vena suprahepática media que queda en el donante. Estas son cuestiones técnicas, la reconstrucción de venas hepáticas accesorias. Es más fácil hacer una sola boca para después no perder mucho tiempo cuando se anastomosa el injerto. Aquellas venas accesorias de más de 5 milímetros son preservadas. Esto es la vena umbilical, que en los cirróticos habitualmente está repermeabilizada y dilatada. La utilizamos para que desagüe. Esto sería el segmento 8, esto es el segmento 5. Acá había una vena que desaguaba en la vena suprahepática media, con lo cual se le anastomosa esta vena umbilical para que pueda desaguar a las venas suprahepáticas. Esta es la rama derecha de la arteria, fíjense que cortita en un donante vivo, a diferencia de un donante cadavérico, en donde uno se trae del donante el tronco celíaco entero. Acá se alcanza a ver la rama derecha de la vía biliar y la vena, que como ustedes saben no tiene la muscular igual que la arteria, está retraída. Así es como queda la reconstrucción. Fíjense, esta es la reconstrucción con vena umbilical, con flujo. Acá se ve la arteria, la porta en esta slide no se ve, y acá la reconstrucción de la vía biliar encima de un tubo Decker. Acá sí se ve, esta es la reconstrucción de la arteria, interponiendo safena, esta es la aorta, se busca la aorta supracelíaca, se anastomosa a la aorta, utilizamos safena y acá se anastomosó a la rama derecha de la arteria hepática, acá ven la vía biliar, y esto es la anastomosis, no sé si alcanzan a ver, del tronco de la vena porta del receptor a la rama derecha del donante. Este es un caso particular en donde hubo que reemplazarle la vena cava completa. Era una chica joven con un tumor maligno que comprometía la vena cava nativa, con lo cual decidimos sacar también la vena cava y
cambiamos esa vena comprometida por el tumor por una vena cava de donante cadavérico. Acá se ve repermeabilizado. Tuvimos que hacer una anastomosis en el medio porque no llegaba. Y acá ven cómo la vena suprahepática que desagua todo el hígado derecho se cosió lateralmente a este injerto de vena cava. Y esta es la vena porta. Esta es la vía biliar. Y a los 3 meses se le hace una colangiografía de control para ver cómo está la vía biliar y si está todo en orden, se retira el tubo de Kerr. Morbilidad en el receptor. El consenso del NIH viejo del 2002. Complicaciones arteriales del 3 al 10%. Portales, no queda claro, suprahepáticas 5, biliares del 15 al 30. Fíjense la diferencia que hay entre los donantes cadavéricos y los donantes vivos. Ustedes ven que en lo vascular es más del doble y en lo biliar es el triple. Tipos de disfunción del injerto después del trasplante. Puede haber injuria de preservación, que se puede manifestar por una pobre función inicial del injerto o una falla primaria del injerto. En algunas ocasiones, una vez que uno termina de hacer todas las uniones de las venas y de las arterias, habitualmente eso se hace intraoperatorio, una ecografía con Doppler para estar seguros de que está todo bien. A pesar de eso, el hígado no arranca, no funciona. Eso es una falla primaria del injerto. En esos casos hay que sacar al paciente de quirófano, volverlo a inscribir como emergencia en la lista de espera y cruzar los dedos de que rápidamente salga un donante. O puede tener una pobre función inicial del injerto en donde habitualmente la función del hígado, lo que más nos interesa saber es el tiempo de protrombina, que rápidamente, si el órgano funciona, va a empezar a subir y en este caso no sube y nos mantiene muy preocupados. Complicaciones infecciosas, bacterianas, virales o fúngicas. Esto va a depender de qué tan inmunosuprimidos estén los pacientes. Hepatotoxicidad inducida por drogas, que pueden ser las mismas drogas inmunosupresoras o otras medicaciones. Recurrencia de enfermedad de base como la hepatitis B, C, alcoholismo, hepatocarcinoma o Budd-Chiari, lo que hablamos al principio. El rechazo en el hígado es bastante frecuente. Hasta el 70% de los pacientes que se trasplantan presentan un rechazo. En el hígado no es tan complicado porque en el 80% de los casos se puede tratar relativamente fácil. Se dan esteroides y con eso se soluciona. Y que se presenta un rechazo no significa que va a disminuir el tiempo de vida de ese órgano, como ocurre, por ejemplo, en el riñón, que la cantidad de rechazos sí disminuye la sobrevida de ese injerto. El rechazo puede ser mediado por anticuerpos, celular o ductopénico, que antes era el crónico. Y también podemos tener complicaciones técnicas, ya sean vasculares, estenosis de la arteria, de la vena, porta o cava, o biliares, como estenosis o fístulas. Y ya les dije que la reconstrucción de la vía biliar sigue siendo el talón de Aquiles. Dentro de las drogas inmunosupresoras tenemos dos tipos de agentes inmunosupresores: agentes específicos hacia las células T y no específicos. Los agentes específicos tenemos los inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina y el tacrolimus, son los dos más utilizados. Y tenemos anticuerpos inhibidores de células T, como el OCT3, que es monoclonal, o las antitimoglobulinas, que son policlonal.
Dentro de los agentes no específicos tenemos a los corticoides y al micofenolato, que es lo que hoy más se utiliza, mientras que la azatioprina ya prácticamente ha caído en desuso. Este es el mecanismo de acción de los diferentes inmunosupresores. Fíjense que tanto las antitimoglobulinas como el LOCAT3 producen la inmunosupresión mucho antes que se proliferen las células T. Ciclosporina y FK, que es el tacrolimus, son contra los específicos contra los linfocitos T, corticoides y micofenolato no específicos, el mecanismo de acción, inhibición de la activación de las células, mientras que los corticoides y el mico inhiben la proliferación de las células. Estos dos se dan por vía oral, endovenoso u oral, el mico es oral. La dosis depende del nivel sanguíneo, o sea, todos los días se le hace en laboratorio al paciente para saber qué nivel de ciclosporina tiene, de ciclosporina o de FK, dependiendo qué drogas haya utilizado. Los corticoides, el solumedrol, se le hace 1 gramo en fase anhepática, cuando el paciente no tiene hígado, y después se le hace un mantenimiento de 4 miligramos, mientras que el micofenolato es 1 o 2 gramos por día. Los efectos adversos, tanto de la ciclo como del FK, son la diabetes, la hipertensión, insuficiencia renal, neurotoxicidad. De los corticoides ya saben, diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, y del micofenolato, depresión medular. Tanto que hasta que el paciente no tiene más de 40.000 plaquetas, no se puede empezar a utilizar. No sé si tienen alguna pregunta. Profe. Sí. ¿Y cómo es el seguimiento de tu paciente trasplantado? El seguimiento trasplantado es fundamentalmente con tiempos de coagulación y hepatograma. Dependiendo del tiempo de trasplantado que lleve el paciente, al principio son mucho más estrictos los controles y a mediados, después de los 6 meses o el año, tiene 1 o 2 controles por año si no hay ninguna intercurrencia que el paciente llama o concurre a la consulta. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno. Muy bien. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias. Chao. De nada. Chao, gracias.